Estamos viendo tu website, muy interesante, y estamos viendo todo tu trabajo, los cursos que das, y bueno, eres muy interdisciplinaria, ¿no? Y llama mucho la atención. Si podemos empezar, por ejemplo, hablando del origen de tu trabajo que estás haciendo actualmente, ¿es más comunicador animal y dula del alma? ¿O lo combinas también como terapeuta sintergética? ¿Cuáles son? Bueno, yo ya no estoy haciendo consultas desde hace un par de años, porque no tenía no tenía el tiempo que las consultas se merecen. Entonces, como ya hay personas maravillosas, profesionales extraordinarios que se dedican a consulta y tal, pues me quedé simplemente a nivel docencia. Entonces, esto es lo que estoy haciendo ahora, ¿no? Pero todo esto empezó, bueno, mi vida empezó como empresaria. Mi padre era empresario, tenía 2 fábricas de plásticos, un centro de negocios y como yo era una estudiante terrible, porque yo tenía una dislexia, discalculia, todo, yo tenía todo el pack, estaba catalogada como mala estudiante. Entonces, en mi época, lo más fácil para salir adelante era, si tu padre era empresario, pues ponerte a trabajar con él, aunque tuvieras una relación horrible, pero es igual, era lo más práctico. Entonces, yo me puse a trabajar con mi padre, pero mi padre murió. Entonces, al cabo de unos años, mi padre murió. Mi padre padecía del corazón y se acabó. Y bueno, a mí me dijeron en la familia que yo era la más guapa, la más lista, la más todo, y me encolomaron la responsabilidad familiar, me encolomaron y yo me lo creí. Y esa fue mi andanza por el campo empresarial, al cual yo no tenía ninguna afinidad, pero sí tenía una carga importante a nivel personal y emocional, porque mi padre dejó dicho: siempre que os pase algo, fiaros de Olga. Entonces, una servidora pasó a ser el marido de mi madre, pasó a ser la madre de mi hermano, porque mi hermano era pequeño, tenía 13 años, 14. En ese momento ya era madre de mis hijas, en ese momento tenía un marido que, o sea, tenía demasiados roles que interpretar, ¿no? Y la vida me avisaba, la vida me avisó mucho tiempo antes con un episodio, una colitis ulcerosa muy, muy grave. Me dijeron que yo no podía quedarme embarazada, porque si me quedaba embarazada sangraría y todo el rollo. Y así fue. Me quedé embarazada y pasé un embarazo con mi hija mayor, con Triana, muy duro, muy, muy duro. Pero un día la secretaria que había sido secretaria de mi padre, que luego fue secretaria mía, me dijo: ¿por qué no te vas a un naturópata? Y mi conciencia en ese sentido era cero. O sea, aparte de la tila que me daba mi madre o para los exámenes que nunca sacaba, o la manzanilla cuando me dolía la barriga, yo no sabía nada de nada. Y me fui a un naturópata, el cual me curó de la colitis ulcerosa, porque me pasé todo el embarazo sangrando, con corticoides, con enemas de córticos, bueno, en fin, un drama. Y me curó, y eso me hizo despertar algo dentro de mí, porque a mí la medicina me ha apasionado siempre. O sea, a mí mi pasión hubiera sido ser médico, y mi padre me hubiera pagado una carrera, pero yo, con lo que tenía, difícil, ¿no? Entonces me puse a estudiar naturopatía. Y bueno, empecé con naturopatía, conocí las esencias florales, lo que era Reiki. Bueno, me fui, para no haceroslo largo, me fui introduciendo en este mundo de medicina complementaria, hasta que, combinándolo con mi parte empresarial, hasta que un día la vida me paró de verdad. Me paró de verdad con un ataque de ansiedad en un coche. Yo ahí en ese ataque también tuve mi primera experiencia angélica vivida. No sé si Marta lo sabe, esto se lo he contado alguna vez, ¿sí? Y bueno, era en Barcelona, donde yo vivía en ese momento, en España, y llegué dentro del coche a un estado de tetania importante. La tetania, para quien no lo sepa, es que te quedas totalmente así, o sea, no te puedes mover, ¿no?
y había solo una solución, salir del coche, pero yo no lo sabía, yo pedía ayuda, nadie me ayudaba, debía pensar que era una yonki tirada en un coche, hombre, mi coche era bastante mierdoso y por tanto debían pensar esta es una yonki desgraciada que se ha quedado ahí con un chute más de la cuenta, ¿no? Y, y ahí realmente viví el sentido de soledad tan grande que hay en una ciudad, donde hay mucha gente, pero hay mucho miedo, falta de compasión, ¿no? Entonces, bueno, decidí que, claro, no había móviles, no había nada, os estoy hablando de hace un montón de años, ¿no? Y entonces decidí que salía del coche, estaba lloviendo, eh, yo veía una gasolinera ahí, pero no sabía cómo llegar, pero bueno, al salir del coche, de repente, un chico con el pelo muy rubio y unos ojos azules, nunca olvidaré su cara, me cogió de las manos y me dijo, ¿qué te pasa? Y en ese momento que me cogió las manos noté como todo se pasaba. Y entonces le dije, ves a la gasolinera, por favor, y llama a mi marido, que es mi ex marido en este momento. Llama a mi marido y dile que no me ha pasado nada, que no sé lo que me pasa, no sé lo que me pasa, me muero. La sensación de un ataque de ansiedad cuando tienes el primero es que te mueres, ¿no? Y él se fue corriendo, le di el teléfono, se fue corriendo, llamó a mi marido que le pegó un susto de muerte porque claro, le dijo la situación en que yo estaba y él me dijo, me ha dicho que te lleve a casa. Y yo le dije, pero tú sabes llegar a mi casa. Bueno, me lo ha explicado más o menos. Íbamos por la autopista porque teníamos que coger un trozo de autopista, yo vivía a las afueras y el chico, y de repente él tenía la manía de cerrarme la ventanilla y yo estaba tan agobiada que le digo, pero estás temblando. Y es que me da igual, necesito aire, ¿no? Y entonces de repente le digo, pero ¿tú sabes dónde vamos? Y me dice, sí, dice, es la primera vez que cojo un coche, pero creo que llegaremos. Digo, ya lo que me faltaba. O sea, ya lo que me faltaba con la historia. Claro, yo no sabía si me había dado un infarto, yo no sabía si me había dado, yo qué sabía, no sabía nada. Bueno, la cuestión es que llegamos, recogimos a Carlos, llegamos tal, entramos en el centro de salud, me pusieron un ansiolítico bajo la lengua y yo le dije a Carlos, sal fuera y dile a este chico que págale un taxi o algo para que vuelva a casa, porque estábamos lejos, ¿no? Y, y el chico dice, no, 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 yo no me puedo ir de aquí hasta que sepa que Olga está bien. Bueno, total, me hizo efecto ya, me cogieron ganas de ir al baño, de hacer pipí, entonces ya, porque te relaja, baja todo, ¿no? La adrenalina, toda la historia. Y le digo, bueno, ahora sí, ahora ya dile que estoy bien y tal, y que ya me voy para casa. Y salió y volvió a entrar Carlos y me dijo, ya no está. Bueno, yo a ese punto ya lo tenía claro, ¿no? Bueno, eso se convirtió, todo ese episodio se convirtió en una noche oscura horrible, donde realmente esa Olga tenía que morir porque soy cabezona y no quería soltar toda la historia, toda la responsabilidad familiar que yo tenía. Y sí o sí, me paró. Y ahí empezó todo. Ahí empezó todo. En ese momento yo tuve que dejar de trabajar, entré en agrofobia porque me había pasado dentro de un coche, en la calle. Estuve muchísimo, muchísimo tiempo sin salir a la calle. Nadie lo conseguía, ni mi terapeuta, ni nadie, absolutamente nadie. Y en ese momento vivía con Tama, mi marido en ese momento, mis dos hijas y Tama. Ellos iban por la mañana a la escuela y a trabajar y Tama y yo nos quedábamos en casa. Yo era una mujer que iba de la cama al sofá y del sofá a la cama y Tama, que era un pastor alemán, se convirtió en un perro de alfombra. O sea, estaba como yo. Y yo solamente cambiaba la película cuando entraban mis hijas en casa, que ellas nunca se dieron cuenta de cómo realmente estaba. Pero un día tuve la sensación, yo tomaba medicación psiquiátrica, tomaba fitoterapia, homeopatía y esencias florales. Y un día tuve la sensación que Tama se ponía delante mío cuando cogía las esencias florales y que me las pedía. Claro, yo siempre digo lo mismo, o sea, en el estado que yo estaba mal.
pero tampoco tan mal como para saber, como para no saber que si en ese momento yo llego a decir que el perro me ha hablado, me iba directamente a un psiquiátrico esa misma tarde. Y algo dentro de mí me dijo, no digas nada. Y me extendí la mano, me puse las esencias que yo tomaba, me extendí la mano y se las di y me las lamió, cosa que me alucinó muchísimo más. Y empecé a jugar con él. O sea, no me las tomaba al mismo momento, no me las dejaba en el mismo sitio y él siempre sabía cuando yo me iba a tomar las esencias florales y venía y me las pedía. Y claro, yo en ese momento tampoco era consciente de que los animales son el espejo de su entorno y que en ese caso yo era la que tenía más influencia sobre él, ¿no? Aparte que era mi guardián. Bueno, la cuestión es que para hacerlo corto, Tama empezó a mejorar y esa mejoría me llevó a mí a mejorar. Hasta el punto que un día Tama me dijo, vamos a salir a la calle. Y como yo confiaba en él ciegamente, él fue el que me empezó a sacar a la calle. O sea, como un auténtico perro de terapia sin De terapia. serlo. Como me hizo salir primero 2 pasos, yo vi que nada se movía, porque la agorafobia es eso, ¿no? Todo se empieza a volver blando y entras en un ataque de ansiedad. Me tiró para atrás, por la tarde volvimos un poquito más y así, para haceros corto, hasta que llegamos afuera. Yo vivía en una casa con jardín en ese momento, hasta que llegamos fuera a la calle. Y entonces ya dije, aquí está pasando algo de lo que yo no me estoy enterando. Entonces no tenía internet tampoco, empecé a investigar, encontré un librito de un veterinario en Argentina que trabajaba con flores de California. Me enfrentaba a mis compañeras de terapia floral que me decían, ¿esencias florales para animales? ¿Para qué? Por eso el proyecto se llama Tama's Essence, porque en principio la idea era las esencias de Tama, ¿no? En principio era elaborar esencias para los animales. Yo no era consciente tampoco que las esencias de humanos iban también para los animales, ya no me enteraba de nada, vaya. Y así empezó toda la historia, así empezó. Entonces, amigos míos con animales, oye, Olga, mírame, no sé qué, yo hasta aquí ni idea de la comunicación ni nada, ¿eh? No tenía conciencia de nada. Y pasados los años, a raíz de una amiga mía que colaborábamos juntas, que es médico, María Arboleda, trabajábamos con unos CDs que se llaman HemiSync, que trabajan sincronización hemisférica, y ella estaba en Madrid y me dijo, entra en la web, entonces ya tenía internet, entra en la web y búscame la dirección porque iría a buscar más material y no encontré la dirección. Entonces vi que había un CD, novedades, que ponía Animal Communicator. Y aunque sea inglés, yo sabía que eso era algo más. Y de hecho yo no le he cambiado el nombre, no por esnovismo, ni muchísimo menos, sino porque siento que un animal communicator define algo mucho más allá que simplemente un comunicador animal. Comunicador animal queda como muy, vale, sí, comunicas con los animales, va más allá. Y entonces ahí ya investigué, conocí a Penélope Smith, que está jubilada ya, una mujer maravillosa, para mí es la madre de la comunicación, llamémosle en el mundo occidental, llamémoslo así, ¿no? Fuera de lo que es a nivel nativo o a nivel chamánico. Y le escribí un email, ella me citó y hablamos y le expliqué la experiencia con Tama, ella me dijo que eso era comunicación animal, que hacía cursos, todo el rollo. Yo le dije, yo no me podía ir por cuestiones económicas y personales unos meses a California a aprender esto. Y ella me dijo que, bueno, pero como estás trabajando con animales en esa línea y tal, podrías estar en mi directorio porque en Europa solo había otra persona, etcétera. Y yo le dije, no, que va, ni hablar. Yo esto estoy experimentando y no tengo ni idea de nada. Entonces me dijo, preséntame 7 casos. Y en esos 7 casos yo le presenté, me rechazó 2, al final acabé estando en su directorio, quisiera yo no, o no me sentía preparada para estar en un lugar así, y me rechazó 2, y cuando repetí esos 2,
pensé un día, qué tontería esto de la comunicación si yo lo llevo haciendo toda la vida. Pero me pareció de muy mala educación decirle eso por un email. Entonces volvimos a hablar y su respuesta fue, yo ya lo sabía, pero lo tenías que descubrir tú. Y a partir de ahí descubrí que no era ningún don, que somos animales, empecé a tomar conciencia y ahí fue un tsunami de toma de conciencia en muchas cosas a muchos niveles, a nivel animal, a nivel conciencia animal, a nivel bienestar animal. Total, que efectivamente volví a nacer, esa Olga murió y hubo otra Olga que nació. Y Desde así que empezó, comenzaste, así empezó. Sí, falta. Dime, desde que Marta. comenzaste con la comunicación animal, ¿en qué momento decides empezar a enseñar a otros y por qué? Yo no decido nada, lo decidió un amigo por mí. Un amigo un día me dijo que todo eso que sabía ya pasaron años, ¿no? Un amigo me dijo, todo esto que sabes, Olga, lo tienes que compartir. Yo le dije, yo no tengo ningún problema en compartir nada, pero para mí impartir un curso es algo de muchísima responsabilidad. Y él me dijo, bueno, es que tengo gente interesada. Y yo le dije, pues va a ser que no. Y él me dijo, pues va a ser que sí. Volví a coger otra bolsa, empecé a soplar dentro de una bolsa, volvieron los ataques de ansiedad. Otro ataque. Muy light, pero ya volvieron, ¿eh? En serio que volvieron. Pero bueno, ya tenía herramientas, ya había hecho terapia, tenía historias. Bueno, la cuestión, que me puse a crear el curso este de comunicación desde un punto que no correspondía, que era un punto desde la mente. Y bueno, con mi ordenador, con mis Words, con mis rollos, con mi PowerPoint, con todo el rollo que no me va nada y que me da mucho estrés. Y el día antes del curso, era un viernes, fui a la consulta, yo ya tenía una consulta, me paro en el estanco a comprarme tabaco y dejo el ordenador ahí. Y cuando me giro, el ordenador había desaparecido. El portátil no tenía copias de seguridad, no tenía nada, etcétera, etcétera, ¿no? Lo primero que pensé, honestamente, bien, ya no tengo que dar el curso. Y entonces llamé y le dije, Jorge, ya no pudimos dar el curso porque me han robado el ordenador. La del estanco no había visto a nadie entrar detrás mío, ella había visto cómo el ordenador se ponía ahí, el ordenador desapareció. Y entonces me dijo, pues a mí me da igual, el curso lo vas a dar. Están todos aquí mañana para venir a tu consulta. Yo tenía una sala de espera muy grande, que luego fue para dar cursos de comunicación. Y vamos a venir. Mira, Olga, ya me tienes harta. O sea, vas a dar el curso y punto. Y si sale bien, bien, y son de confianza, y si no sale bien, les devolvemos el dinero y mañana nos vamos a tomar, nos vamos de copas, ya está, nos vamos a comer y punto, y se acabó. Bueno, y así lo hice. Di un curso del corazón, lo que me salió, lo que me llegó, lo que tenía que ser, y fue un éxito. Se quedaron encantados, todos comunicaron, fue una maravilla, nos fuimos de copas igual, y entonces unos se los empezaron a decir a otros y a partir de aquí pues ya la historia ya estaba liada. Pacientes míos que querían que les diera el curso y así empezó todo. Y así empezó todo. Tal cual. Sí. Nunca lo hubiera hecho, ¿eh? Pero bueno, tantas cosas he dicho, nunca lo haría. Increíble. Sí. ¿Crees que fue guiado? ¿Fueron señales? ¿Fue un camino encauzado que fuiste escalando este Sí. proceso que Sí. viviste? Estoy ahora con la conciencia que tengo ahora, evidentemente lo tengo clarísimo. O sea, tengo claro que me tuvieron que parar, porque si no yo no hubiera parado nunca. No hubiera entrado en hacer un trabajo personal como el que hice, sin duda alguna, lo cual creo que mi trabajo no hubiera sido, mi labor no hubiera sido lo completa que pudiera ser ahora, aunque uno sigue evolucionando, sigue teniéndose que trabajar muchas cosas, pero esa fue una barrida, El despertar. una barrida hasta la... Sí, el despertar.
Por eso ya entiendo más que fue realmente una noche oscura del alma, más que un estado depresivo, aunque realmente era un estado depresivo, ¿eh? Absoluto y total. Pero, sin duda alguna, fue guiado. O sea, yo tenía que estar y tenía que estar en ese momento y tenía que ponerme las pilas en una misión de vida, porque yo reconozco que es mi misión de vida y la siento así, porque es que no lo tengo como un trabajo, lo tengo como una labor. Yo siempre lo digo, o sea, a mí me da igual estar trabajando 12 horas y después tener un curso y es que si no, no se aguanta. Yo siempre No, tengo la creencia que las depresiones, ¿no? A pesar de ser en el plano terrenal tan negativas, al final son una oportunidad de cambio para lo que el alma realmente ha venido a hacer. Yo siempre lo veo así. Es una muerte. Volvemos otra vez a la historia un poco de la muerte y del duelo, ¿no? O sea, te metes, estás en el... y sales. Aquí ya no hay término medio, ¿no? ¿Se cortó, Olga? Bueno. Marta? Sí, se cortó la conexión un poco. Se cortó un poquito. Se corta sí. en unos minutos, nos conectamos al mismo enlace otra vez, en caso que se cortara esa conexión. Olga, ¿y cómo fue que Marta y tú se encontraron? ¿Cómo fue este encuentro? ¿Cómo fue que... ¿Cómo va guiando a otras mujeres? Pues nada, si no recuerdo mal, me pidió participar en un curso, ¿no? ¿Verdad? Yo fue porque la encontré pensando que era cuando Tango falleció, uno de mis galgos, me ayudó una comunicadora que es María de Elche, que es maravillosa, y el último, pudo hacer solo una comunicación con él antes de marcharse, y yo como yo soy muy mala para recordar los nombres, a mí me dio que el nombre de Olga, yo no sé cómo, el caso es que me equivoqué y pensaba que en Instagram a la persona que le estaba hablando por Instagram y al WhatsApp del móvil era María de Elche. Y cuando Olga me contestó no sé si fueron 3 o 4 días, oye, perdona que no vi tu mensaje de la muerte de tu perrito, tal, lo siento mucho, yo dije, María, ¿qué hablas? Si ya hemos hablado. Y ella me dijo, no. Entonces ya vi quién era, se lo comenté a María, y me dijo, claro, sí, además fue ella con la que hice los cursos de formación. Y entonces ya dije, pero es que esto se puede aprender, porque claro, yo no lo sabía, ¿no? Yo con Tango comuniqué la noche antes de morir, estando en el veterinario, que fue la primera vez que oí su voz, ¿no? Como aquel que dice, que fue cuando me dijo, vámonos a casa, y yo no lo pensé, sabía que era él y lo cogí y me fui a casa. Y así fue, ella me dijo, sí, que algo se puede aprender, y dije, vale, pues me apunto. Y al mes siguiente de fallecer él, fue cuando hice primero Doula del Alma y luego ya Comunicación Animal. Olga está haciendo su labor como una red que se va expandiendo como un virus. ¿Eres consciente de eso, Olga? Sí. No solamente de tu trabajo con los animales, claro, sino con las personas. He sentido que, o sea, que mi misión no era realmente hacer cursos de esto, hacer cursos de lo otro. Mi misión, en el fondo, yo lo que siento es poner conciencia. O sea, de hecho, los cursos han ido evolucionando porque yo he ido evolucionando, evidentemente, y espero seguir evolucionando, porque no tengo ninguna ganas de volver aquí. Yo prefiero irme a otro planeta, porque si esto está mal ahora, dentro de, no sé, de 40 años, imagínate cómo va a estar. Y no, en serio, bromas aparte, yo siempre he sentido que mi labor era poner conciencia, porque realmente cuando mi hija me dijo, mami, te tienes que hacer un Facebook y tal, yo dije, un Facebook, yo redes sociales no me gustan nada, las odio y tal, que sí, mamá, porque verás que tal, que no sé qué. Yo entré ahí a saco con el bienestar animal. Sí. Al margen realmente de mi labor, ¿no? Yo vi una puerta abierta a una conciencia, a concienciar, a poner mi granito de arena ahí, ¿no? Y sí, es eso. Y mi intención sí, que realmente es hacer eslabones, ¿no? O sea, empiezan los eslabones, empiezan por uno y luego
y me encanta y hay un montón de gente que venga detrás de uno, ¿no? Y yo admiro mucho a las personas que han participado en mis cursos y que los veo que van y que triunfan y que salen, ¿no? En la palestra y que salen del armario, algunos incluso también en el sentido terapéutico. Son, A mí me emociona muchísimo, sí, son una muchísimo. extensión de tu enseñanza. Eso muestra tu enseñanza, es una extensión de tu trabajo que va más allá de los, perdón, de los animales que tú, con los que tratas o ayudas, etcétera. Cómo de esta manera con tus cursos multiplicas y multiplicas y multiplicas tu labor a través de otras personas. Increíble, Sí, que increíble. luego he vuelto otra vez a la terapéutica humana a ese nivel más educativo, ¿no? Dijéramos. Sí. Porque claro, yo no sola, o dos o tres, y había una familia, ¿no? Con su entorno, con sus historias. Y entonces un día pensé, tienes que volver a sacar todo eso que has estado trabajando con humanos a nivel terapéutico humano, ¿no? Porque realmente esas personas también necesitan ese apoyo. No se acaba simplemente con una comunicación, un acompañamiento. Por eso yo insisto tanto siempre en los cursos, pensar que lo más importante de todo esto es poner conciencia, que la acepten o no, eso ya es su problema, ¿no? Pero el granito de esa arena detrás tiene que estar. Y para eso tenemos que tener un curro personal importante también. Claro. ¿Tú Y crees luego, que... ¿en qué momento? Sí, Marta. Sí, pregunta, que se ha parado la conexión. Sigue, sigue. ¿Qué crees, Olga, con lo que hablaba de los medios sociales? ¿Cómo ayudan los medios sociales a expandir tu trabajo de una manera positiva? Por ejemplo, ahora estás haciendo una campaña, ¿no? La campaña que estás llevando con los delfines, ¿no? ¿Cómo usas los medios sociales para concientizar? Es llegar a mucha gente, es ir llegando a mucha gente que realmente, yo creo que todo tiene su parte positiva y negativa, las redes sociales también tienen su parte negativa, quizá Facebook muchísimo más que Instagram en el sentido de que hay mucha interacción, y el otro día lo comentaba con alguien, ¿no? Que por ejemplo ha llevado mucho a la confusión del concepto amigo. Tengo tantos amigos